para grabar la clase. Recuerden que este es el tema de la segunda evidencia del primer periodo. El video va a quedar grabado por si de pronto usted no entendió, se le olvidó algo o quiere realimentarse. Entonces simplemente va a ir a Norma Clip y ahí va a estar el video colgado en el muro y ahí lo puede ver. Tema para esta segunda evidencia del primer periodo, la convivencia, la importancia de la convivencia. ¿Por qué es importante convivir en el ser humano? ¿Listo? Entonces ustedes se dan cuenta que ahí en blanco tengo 3 palabras: vivir, existir y convivir. Cada una de esas 3 palabras, cada uno de esos 3 conceptos tienen un significado diferente y aplican para uno u otros seres. Por ejemplo, la vida aplica para todos los seres vivos, desde una planta, una lombriz, hasta un ser humano. El existir aplica para los seres humanos, por supuesto, pero también aplica para las rocas, para los seres inertes, los seres que no tienen vida porque existen. Ahí están, ahí los vemos, nos incomodan incluso a veces. Y la convivencia aplicaría para un grupo de animales en específico y sobre todo para los seres humanos. Pero bueno, entonces vamos a ir por partes para entender qué significa esto. En primer lugar, los seres vivos, o más bien los seres así grande, somos todos los seres, todos los individuos que habitamos el planeta Tierra. Somos seres, ¿no? Sin importar si vivos o inertes. La luna puede ser un ser inerte o un ser vivo, no sabemos, pero ahí está existiendo. El planeta Tierra, por su parte, es un ser también. Y dentro de ese ser tenemos seres vivos, los animales, plantas, nosotros, inertes, el agua, los minerales, carbonos. Vale, micrófono. Estamos en clase. ¿Qué hace que la vida sea vida? ¿Qué hace que la vida sea vida? ¿Por qué le llamamos a algo vida? ¿Sí? ¿Por qué decimos que una planta tiene vida y en cambio una roca no tiene vida? Ah, bueno, entonces vamos a mirar. La definición que nos da la biología sobre la vida es que es un individuo que cumple estos 4 procesos. Que nace, o sea, debe nacer, no es creado por alguien como nosotros creamos los objetos, creamos las computadoras, los celulares, no, es una cosa que nace. Al mismo tiempo que nace, no es que ha existido toda la vida como una roca ha existido toda la vida, la tierra ha existido toda la vida, el agua ha existido toda la vida. Dicen que la gota de lluvia que cae ha cumplido un ciclo de ciclos infinitos y que esa gota que va a caer esta tarde ha sido la misma gota que cayó hace mucho tiempo. Entonces no nace, las rocas, las gotas, el agua, los minerales no nacen. ¿Sí? ¿Quiénes nacen? Los seres vivos tienen la propiedad de nacer. Crecer, los seres vivos tenemos la propiedad de crecer, ¿no? La tierra no crece por sí misma, las rocas no crecen por sí mismas. En cambio nosotros, los gusanos, las lombrices, los árboles, el pasto, las plantas, los animales terrestres, vertebrados, invertebrados, alados, nosotros los seres humanos crecemos, es decir, nacemos y empezamos un proceso evolutivo. Algunos, la mayoría crecemos verticalmente y un poquito horizontalmente. Hay otros que solamente crecen horizontalmente, o sea, hacia los lados. Se reproducen, los seres vivos se reproducen por diferentes métodos, ¿no? Los seres humanos nos reproducimos por relación entre un ser y otro ser, por gestación. Las plantas también tienen un sistema de reproducción, ahí los ayuda bastante las abejas, los gusanos, bueno, los seres vivos tienen un montón de maneras de reproducirse, pero se reproducen. Es decir, para que haya un nuevo ser, se necesita que haya una relación entre el ser que ya vive y otro ser de la misma especie. Que se utilice una abeja para transportar el polen y polinizar otras flores es diferente, pero se necesitan los 2 seres. Y finalmente, que se muere, que es un proceso natural, ¿cierto? Los árboles se mueren después de mucho, mucho tiempo, por allá se secan y quedan muertos. No se caen a la tierra, simplemente quedan parados, pero se secan. Los animales se mueren, nosotros nos morimos, el pasto se muere, las plantas se mueren. Eso es un proceso natural de los seres vivos. En cambio, los seres inertes no tienen esa propiedad y no tienen esa limitación.
La roca, como les decía, ha existido toda la vida colección. y toda la Así vida va a existir. Micrófono, estoy hablando, niños. ¿Por qué prende los micrófonos cuando yo estoy explicando clase? Listo, la roca, los seres inertes no tienen esa propiedad de morir, están ahí para siempre. Incluso algunas de las cosas que nosotros creamos duran muchos, muchos años, como el copor, como las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Seres inertes, entonces ya sabemos, todos los seres inertes que tenemos, rocas, fósiles, materiales, minerales y demás, son seres que no tienen vida. Sin embargo, esta época particular de la evolución del hombre, hemos o se ha creado algo que se ha llamado la inteligencia artificial. Si bien no ha nacido y si bien seguramente no va a morir y seguramente no va a crecer, aunque eso está en duda, o no se va a reproducir, aunque eso también está en duda, no los podemos llamar totalmente seres vivos ni tampoco seres inertes, ¿sí? Hoy por hoy hay un montón de avances científicos de seres, de computadores, de robots que tienen una serie de reflejos muy similares a los seres humanos. Incluso por ahí hay un robot que crea poemas, ¿sí? Hay otro robot que guarda mucha información y da consejos sobre qué hacer en una posible situación. Ese robot se llama Watson, es un robot muy conocido, es una computadora y los médicos la utilizan para posibles diagnósticos. Entonces llega un paciente con un padecimiento X, con un dolor X, y el doctor anteriormente pues tenía que remitirse a su conocimiento, que era muy individual, y a los casos que él había tenido similares a esos para dar un consejo. Este computador lo que hace es recoger toda la información en línea que existe hasta el momento, mundial. Entonces usted subió por allá un comentario en el Facebook de China que le dolía una pierna y que le pasaba esto. Alguien más subió un video en Instagram haciendo lo mismo y emitiendo el mismo dolor, bueno, qué sé yo. Y el computador este, Watson, coge toda esa información y da una sugerencia. Le dice al doctor, puede ser que, voy a decir algo, el cartílago derecho esté desgastado. Se le recomendaría al paciente tomar esto, esto y esto. Entonces, esos seres inertes, antes de la era de la información, carecían de un montón de capacidades que estos seres inertes hoy tenemos. El sueño del hombre, un sueño bastante absurdo, es crear vida de esta manera, crear vida artificial, crear inteligencia artificial. Es un tema complejo, es un tema de debate. ¿Qué características tienen ellos? Ellos no nacieron, ellos fueron creados, ¿cierto? Los seres que nacemos normalmente, por lo menos, tenemos ombligo. Ellos no van a crecer, no se van a reproducir y creo que no van a morir propiamente dicha, a no ser que sean desconectados o su batería se le acabe. Maneras de vivir. Entonces, hay maneras de vivir, maneras de estar en este mundo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han ido por allá al parque que se llama Las Piedras de Tunjo o Las Piedras de Tunja, como lo quieran llamar, que queda por allá en Facatativá. Es una roca y esa roca está ahí para siempre, siempre ha estado ahí, no se mueve, llueve, hace calor, hace frío, ahí va a estar. Nadie le afecta nada. No se vuelve más rica, no se vuelve más pobre, no llora, no ríe, nada. Es una manera de vivir, es una manera de ser en este planeta Tierra, como una piedra rodante, como la banda de rock. Otra manera de ser, otra manera de vivir, como los árboles, están de igual manera, están quietos, ¿sí? Nacen en un lugar, de ese lugar difícilmente se pueden mover por sí mismos, a no ser que sean trasladados por otro ser humano, ¿no? Pero sí nace, sí crece, sí se reproduce y sí va a morir. Es otra manera de ser, sin moverme, pero hago un montón de cosas que se hacen acá. Esto pasa con los árboles y las plantas. Otra manera de ser, otra manera de realizarse en este mundo. O como un animal, ¿no? No hablemos de animales, no hablemos de seres humanos. Entonces los animales tienen una manera de ser particular. El ejemplo de la vaquita que ustedes están viendo ahí en la fotografía, esta vaquita es de campo, ella nace, crece, se reproduce, muere, ella sí tiene movimiento, creo que tiene más sentidos que los que tiene el árbol, o sea, creo que ella sí le da frío, sí le da calor, sí le da sed, sí le da hambre como tal, siente eso.
Y nosotros las tratamos así. Entonces están allá en el campo como seres para uso humano. Es otra manera de ser. Ahí está, como un animal, ¿cierto? Se puede mover, tiene sentidos, seguramente puede tener sentimientos, pero su vida se limita a la funcionalidad que el ser humano le asigna. Es otra manera de ser, maneras de ser en este mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un humano y un animal? ¿Qué hace que el humano sea un humano? ¿Cuál es la característica propia del ser humano? Si el ser humano también nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues vamos a ver cuáles son esas diferencias y por qué la vida del hombre, la vida del ser humano, no es lo mismo que la vida de las plantas o los animales, aunque los dos poseen vida. ¿Listo? Entonces una planta y un animal, como ya lo vimos, nace en algún momento de la vida, empieza a crecer, ya sea quieto como los árboles, ya sea en movimiento como los animales, se reproduce por uno u otro proceso, se reproduce ese ser vivo, y finalmente en algún momento de la historia, ese animal o esa planta muere. Vamos a ver si sucede lo mismo con los seres humanos. También efectivamente en un momento de la historia van a nacer. Por ejemplo, yo nací en 1985, ustedes nacieron más o menos hace en el 2010, 2009, 2011, qué sé yo, por ahí ronda bastante cerca esa fecha. Empezaron a crecer, ¿cierto? También con movimientos empezaron a crecer, pero a diferencia de los animales y la planta, en un momento de su edad, ustedes empezaron a preguntarse el por qué, por qué, por qué. Pero bueno, antes de que ustedes empezaran a preguntarse, tuvieron que aprender a hablar. Y para hablar, tuvieron que aprender a comunicarse. No hubiera sido necesario el habla si no hubiera sido necesaria la comunicación. ¿Sí? Piensen ustedes en el hipotético caso que un ser humano se ha abandonado en la selva y a lo libre de la selva se ha criado por animales. ¿Será que ese niño o esa niña puede aprender a hablar propiamente dicho? No. Aunque él tiene la capacidad de hablar, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo hablo español, pues porque mi papá y mi mamá hablaban español. ¿Por qué el niño que nació en Estados Unidos o Inglaterra habla inglés? Pues porque los padres familiares inmediatos hablaban inglés. ¿Por qué el africano? ¿Por qué en África africano? ¿Por qué en Francia francés? Pues porque los seres inmediatos que tenemos enfrente de nosotros hablan ese idioma. A mí nunca me preguntaron, hola bebé, Redigo, ¿quieres aprender a hablar español? O mejor te enseño a hablar inglés. No, yo mismo tuve que aprender a hablar español, tuve que darle y aprender el significado de las palabras para poderle comunicar a mi mamá mis necesidades, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, a diferencia de las plantas y de los animales, la necesidad de comunicarnos con el otro, de decirle tengo hambre, tengo frío, me duele, no me duele, quiero, no quiero. Ahí, en ese momento, aprendemos a hablar. Ojo, los animales también se pueden estar comunicando, solo que no articulan el habla como nosotros, ¿no? Ustedes saben que las ballenas y los delfines se comunican nada por unos sonidos ultrasónicos o microsónicos y entre ellos se entienden a mucha distancia. Hasta ahí iríamos más o menos a la par, ¿no? El perro aúlla, el gato maulla, la vaca mulla, no sé cómo se diga, bueno. Cada animal como que tiene su propio lenguaje, digamos así, sus propios sonidos característicos para comunicarse. Pero, ¿será que los animales se preguntan esto? Ustedes tienen 11 años, más o menos, hace 4 o 5 años, ustedes volvían locos a sus papás preguntando el por qué. Papá, ¿por qué estás sentado en el computador? Porque estoy haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque lo necesito para mañana presentárselo a mi jefe. ¿Y por qué? Pues porque para eso me pagan. ¿Y por qué? Porque necesito dinero. ¿Y por qué necesitas dinero? Porque tengo que traer mercado. ¿Y por qué traes mercado? Porque es para la comida. ¿Y por qué tenemos que comer? Porque si no nos morimos de hambre. ¿Y por qué nos morimos? Eso lo hacían ustedes y eso lo hace todo ser humano. El por qué, por qué, por qué. Por eso, un autor que yo quiero mucho dice que los niños son los primeros filósofos. Un niño siempre está preguntando el por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué él da vueltas la rueda? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el fuego quema? Que para nosotros los adultos, oiga, qué pregunta tan estúpida, para un niño tiene mucha importancia.
Y así fue como la ciencia y como el ser humano evolucionó, preguntándose el porqué de las cosas, pero por qué hay que ir a trabajar, pero por qué hay que comer, pero por qué hay que hacer esto, por qué hay que hacer lo otro. Esto sí, particularmente, no lo van a hacer los animales ni las plantas. Un animal, por más que no esté, que tenga miedo del agua, por más de que tenga miedo del fuego, etcétera, etcétera, jamás de los jamases va a entablar esta pregunta. Cuando nosotros reflexionamos sobre ese por qué, que ese por qué puede ser sobre muchas cosas, empezamos nosotros a razonar. Y esa es la diferencia de nosotros como un animal. Claro, el animal puede tomar una decisión si come o no come, si va por el palo, por el frisbee o no va, qué sé yo, si protege a su manada, si no la protege. Pero no se pregunta el por qué, simplemente lo hace de manera instintiva. Nosotros sí lo hacemos de manera reflexiva. Es decir, yo puedo hoy tener mi plato de comida al frente, pero si estoy triste porque mi mamá me regañó o si estoy triste porque me fue mal en el colegio, seguramente no como, así tenga hambre. Un animal no tiene esa capacidad. Listo. Después de eso, después de que ustedes se preguntaron ese por qué, por qué, por qué, por qué, ustedes van a crecer, bueno, van a terminar de crecer porque ya crecieron un poquito. En un futuro bastante lejano, por allá, cuando cada uno de ustedes tenga por allá 40 años, se van a reproducir. No mentira, ustedes verán cuando se reproducen. Se van a reproducir o si quieren no se reproducen. Hoy por hoy ya no es obligatorio, ya las personas pueden hacer su operación para no tener hijos a los 20, 22 años, qué sé yo, ya es una decisión. Pero viene otro tema complejo que vuelve al humano más humano. Hace política. Y ustedes dirán, no, que la política es aburrida, todos los políticos son malos, Colombia es mala, todos los políticos son corruptos. No, 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 mentiras. La política es algo muy bonito del ser humano, ¿cierto? Decir qué es lo bueno y definir qué es lo malo para una sociedad es hacer política. Entonces, vamos a definir que botar al basura a la calle es malo. Ah, bueno. No solamente yo, sino todos ustedes, todos los vecinos, todas las personas que habitan y viven en Bogotá. Eso se llama hacer política y por eso es bonito. Vamos a ponernos de acuerdo cuánto dinero vamos a sacar para que hayan personas que nos vigilen y que nos protejan. Los policías. Ah, bueno, eso se llama hacer política. Vamos a destinar una cantidad de dinero para que hayan personas que nos curen cuando estemos enfermos. Ah, para la medicina. Eso se llama política. Vamos a sacar otra cantidad de dinero para hacer escuelas, para que las personas aprendan y Colombia progrese. Eso se llama política. Nosotros hacemos política. Nosotros definimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros decimos, ¿es conveniente hacer esto o no es conveniente hacer esto? No solamente para mí, sino para todas las personas con las que yo me relaciono. Esta diferencia, esto de acá, hacer política, viene totalmente relacionado con este por qué, por qué, por qué. Y diría Aristóteles, hacer política, la única diferencia entre un ser humano y un animal es que el ser humano es un animal político, ¿sí? Entonces hace ciudades, hace leyes que protegen las ciudades, crea estamentos, crea empresas, etcétera, etcétera. Todo eso es política y todo eso, mis queridos, es lo que hace que el animal se diferencie del hombre radicalmente o que el hombre se diferencie del animal. Profe, los gemelos Roa están hablando. Regálame un segundo. Gemelos, ¿los escucho? Más compañeros. Entonces hace política, el ser humano hace política, protege unos derechos, protege a las personas, entonces nadie puede morir de hambre, todos tienen acceso a la educación, todos tienen acceso a la salud, el agua debe llegar a todas las casas, nadie debe morir de hambre, nadie puede estar secuestrado, nadie puede estar sometido a trato cruel e injusto. Eso es política y esto es lo que hace el ser humano, se protege a sí mismo. Dentro de esa política, obviamente, ustedes son conscientes que hemos hecho daño a otras personas y a otros seres. Por ejemplo, decir hacer qué sé yo, un parque de diversiones donde hay una reserva animal y hacemos daño a esa comunidad animal. Por allá en la India, cuando ellos van a construir un edificio,
Y si escarban la tierra y se dan cuenta que hay lombrices ahí, ellos no construyen el edificio ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar, esa parcela de tierra, pertenece a las lombrices. No, nosotros acá en América y en Occidente, nosotros sí pasamos por encima no solamente de animales, no solamente de plantas, sino incluso seres humanos. Por eso el desplazamiento humano forzado. Listo. Entonces, esa, esa diferencia entre el animal y el hombre, de la vida del animal y la vida del hombre, nos lleva a que es necesario la convivencia. ¿Cierto? Hay personas que pueden por allá alejarse, irse para una montaña y vivir solos toda la vida, listo, no pasa nada, no hay ningún problema, usted no necesita hablar de normas éticas, no necesita hablar de política tampoco, si no quiere, pero las personas que nos quedamos en las ciudades, las personas que necesitamos relacionarnos con otras personas, debemos aprender a convivir. Recuerden que convivir es lo mismo que relacionarse con otra persona. Cuando yo hablo de convivir, yo no convivo conmigo mismo. Cuando hablo de convivir es porque yo tengo otra persona diferente a mí acá, al frente mío, en el trabajo, en el bus, en el carro, en la casa, en el colegio, en la escuela. ¿Listo? Vamos a mirar cuáles son los primeros modelos de convivencia que tenemos nosotros o que ustedes van a tener o que ustedes ya tuvieron. Pues el primer modelo de convivencia es la familia, ¿cierto? Usted nace, crece, se pregunta por qué y se da cuenta que tiene una familia. ¿Listo? Hay un montón de tipos de familia. Familia no solamente es papá, mamá e hijos, ¿no? Hay familias que solamente tienen a papá o a mamá, hay familias que efectivamente tienen a papá y a mamá, hay familias que tienen a papá, a mamá, a abuelos, hay familias que tienen a papá, a mamá, a tíos, a primos, hay otras familias diferentes por allá que hoy por hoy se han ido ganando un lugar, no solamente hombre y mujer, sino que también otros tipos de familia por allá, las personas que adoptan, también se le puede llamar una familia. Eso es su primer modelo de convivencia. Entonces usted se da cuenta que usted es el hijo menor y que usted tiene que cumplir ciertas funciones en esa casa. En primer lugar, ir al colegio y responder por el colegio, ¿cierto? Que le vaya bien en el colegio, porque a usted no le piden que trabaje, no le piden que lleve plata a la casa, solamente que le vaya bien en las materias. Después, que tiene que arreglar su cuarto, que tiene que ayudar con el aseo de la casa, cuando sea más grande tiene que ayudar a cocinar, después hacerse cargo de por allá de algunos oficios por fuera de la casa, como ir a pagar servicios, como ir a hacer alguna diligencia, como acompañar a un abuelito, al primo, qué sé yo. Ese es el primer modelo de convivencia que ustedes tienen, la familia. Entonces ya saben que, pues si mi papá no le gusta las mismas películas que me gustan a mí, entonces yo tengo que aceptarlo, entonces yo aprendo a convivir con él. Que mi hermano es un poco más fastidioso y le gusta escuchar música a todo volumen, pero uno convive con él. Convivir no es aguantarse, ¿no? Convivir es negociar uno con él. Segundo modelo de convivencia, y ese es el modelo más bonito para mí, cuando ustedes van al colegio. O se va al colegio, se da cuenta que usted es hijo único. El señor Rédigo Quirós es hijo único y el papá de Rédigo Quirós le dijo que era el niño más bonito y más inteligente del mundo y le decía a todos los amigos que el niño era muy inteligente y no sé qué. Bueno, perfecto. Si eso es así, mándelo al colegio y dése cuenta que hay niños de diferente manera, de diferente clase, de diferente color, credo, cultura, relación, fuerza, todo lo que usted quiera. Y usted llega al colegio, acá está el pequeño Rédigo Quirós, mentira, este más, se parece más a mí, el pequeño Rédigo Quirós, y tiene que darse cuenta que tiene que convivir con ella, con ella, con él, con él, con ella, con ella, con ella, con todo el mundo. Y se da cuenta que lo que uno tenía, madre, hay diferentes maneras de ser. Yo venía creyendo que a mí me gustaba el baloncesto, suponiendo esto, y que el baloncesto era el deporte más bonito del mundo. Pero acá aparece otra persona que dice, no, es el fútbol, y otro que dice, no, es el bicicross, y otro que dice, no, los deportes solo generan violencia, y otra que dice por acá, ustedes solo buscan la manera de hacerse daño los unos a los otros, y uno aprende a convivir. Y entonces uno se quita ese sesgo del papá y la mamá que le decían a uno que uno era el mejor ser humano, que uno era lo mejor, lo más bonito, lo más bello, lo más inteligente. Y se da cuenta que uno de pronto no es tan inteligente, que hay diferentes maneras de ser inteligente, diferentes maneras de ser niño, diferentes niños con diferentes necesidades, que mientras yo tengo todo lo que mi papá me da, por acá fulanita no tiene absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el segundo modelo de convivencia. Y usted llega ya al salón y entonces se da cuenta que también tiene que acomodarse a unas normas, se da cuenta que también hay una persona que se llama por allá profesor, que hay algunos que son de mal genio, que hay algunos
son buena gente, bueno, qué sé yo. Y usted empieza a convivir con ellos. En algún momento usted se traicionó y dejó de ser Redigo Quiroz, dejó de ser Gabriel Daxari, dejó de ser Daniel Roa. No, en ningún momento. Usted siguió siendo la misma persona, solamente que se me acomodó a esto que tenía acá. ¿Cierto? Si usted se hubiera quedado acá solito y nunca hubiera pasado a esta etapa, usted de pronto estaría desconociendo un mundo muy bonito. Y finalmente, que eso les va a pasar cuando lleguen por allá a 11, se van a dar cuenta que tienen que salir a esto, que se llama la sociedad en general, ¿cierto? Y ahí va a pasar otra cosa. Acá en el colegio yo le decía, bueno, no me entregó el trabajo, entréguemelo dentro de 8 días y yo le doy la oportunidad para que pase. No vino a clase, bueno, no se preocupe, presénteme la excusa y no pasa nada. No vino a clase 5 días, pero su mamá me mandó una excusa, perfecto, no perdió el año. Pues acá, mis señores, en el mundo real no pasa eso. Si usted un día no va al trabajo, ya tiene un memorable. Si deja de ir 5 días, ya lo despidieron. Si llegó tarde, si no entregó el trabajo, si lo entregó a medias, todo eso tiene consecuencias. El mundo real es un mundo complejo. Pero usted tiene una escuela muy bonita que empieza acá desde su familia, empieza a convivir, después convive un poquito más grande y finalmente ya sale a este mundo grandísimo a convivir. ¿Para qué? ¿Para ser una mejor persona? ¿Para ser más bueno, más malo? No sabemos, eso lo va a decir usted mismo. Se supone que la convivencia es para crecer. ¿Para crecer quién? La sociedad, ¿cierto? Entonces acá tenemos una definición. Vida, sacado de la Real Academia de la Lengua Española. Dice acá, propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. A eso se le llama vida. Existencia. Es el mero acto de existir, o sea, la realidad concreta y tangible de una cosa. Entonces recuerden que yo les decía que una roca existía. ¿Por qué? Porque yo la puedo tocar, es decir, es tangible, es concreta, porque tiene unas dimensiones, tiene un color, tiene una textura. Eso lo hace concreto y la hace existencia. Y finalmente, convivencia es un modo de estar con los demás, con seres sociales, como seres sociales que somos. Necesitamos saber compartir con el otro, sea quien sea, pareja, es decir, mi esposo, mi esposa, familiar, mi tío, mi hermano, mi abuela, mi primo, vecino, que es que le gusta escuchar vallenato y a mí solo me gusta la guaracha. Pues aprendemos a convivir con él, con mi amiga, con mi amigo, con mis compañeros de trabajo, de colegio, etc. El lugar en el que transitamos juntos por salud, por integridad y moral, por el bien común. Entonces recuerden que esto sucede cuando yo estoy en relación con los demás. Si yo, Redigo Quiroz, digo, me cansé de la sociedad y me voy para una montaña a vivir solo, ¿necesitaré convivir con los demás? Con las plantas y los árboles, con los animales, pero con las personas no, porque no tengo personas. Pero si yo estoy en la ciudad y yo quiero salir y colocar mi bafle al frente de mi casa y escuchar allá guaracha todo el domingo y todo el sábado por la mañana, pues la gente me va a decir, mire, Redigo, yo anoche trabajé toda la noche, tengo que descansar, por favor. Mire, Redigo, tengo un bebé recién nacido, por favor. Eso se llama convivencia. Entonces me doy cuenta que hay seres diferentes y que tenemos que aprender a convivir con ellos. Listo, mis niños.